Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Les habla su amigo y pastor Oscar López, esperando que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que se encuentran aquí en esta mañana. Quisiera empezar con una pregunta y es: ¿cuál es la razón que te mueve a despertarte cada día? ¿Cuál es la razón que te mueve a despertarte cada día? Un hombre dijo una frase, un hombre llamado Mark Twain, escritor y humorista americano, y dijo: los dos días más importantes en la vida son el día en que naciste y en el día en que descubriste la razón por el cual naciste. Hoy quiero hablar acerca del propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en Dios? Yo no sé si tal vez lleves 15, 20 años en la vida cristiana o estés hasta ahora iniciando, pero es una pregunta súper importante. Para ti que eres nuevo y tú que llevas muchísimo tiempo aún más, es valiosísimo que puedas preguntarte: ¿cuál es mi propósito? A veces creemos que nuestro propósito en la vida será simplemente leer la Biblia. Si puedo asistir a la iglesia, asisto, y si no, por pandemia, me conecto cada 8 días. Y tal vez ese será el resto de mi propósito. El resto, seguir estudiando, tal vez tener otro hijo, tal vez casarme, pero tal vez dudas. Yo te estoy preguntando esta mañana con certeza: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es la respuesta que yo quiero que nosotros nos respondamos en esta mañana. Pero antes de ir a hablar sobre este tema, entrar en materia con la palabra de Dios, vamos a orar. Y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y a pedirle al Espíritu Santo para que sea de bendición a nosotros y nos pueda guiar, nos pueda enseñar. Vamos a orar. Bendito Dios, qué hermoso estar, Señor, delante de tu presencia. Qué bueno saber, Dios, que tus misericordias se han renovado hoy y se renuevan a cada mañana. Qué bueno saber, Señor, que estás con nosotros y estás en nosotros, bendito Dios. Gracias por el propósito eterno que nos has dado, Señor, por la bendición que tenemos de escuchar hoy tu palabra, Señor. Rogamos para que ella produzca un efecto poderoso de transformación, nos renueve, nos cambie y haga algo maravilloso, todo para gloria y honra de tu nombre, Dios. Transfórmanos, y es que esa transformación pueda notarse en un cambio poderoso a nuestro alrededor y con las personas que amamos y aquellas, amado Dios, que esperan a que algo poderoso ocurra, Señor. Que nosotros seamos su instrumento para que ello suceda. En el nombre de Jesús te honramos y te exaltamos, bendito Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Hay un texto que quiero leer en esta mañana y voy a leer 2 textos. Y el primero se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque somos hechura suya, o sea, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí hay algo súper interesante, y de los 2 puntos que traigo en esta mañana es el primer punto que quiero que nosotros reflexionemos, ¿sí? ¿Cómo encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas? Este texto tiene una perla, tiene algo especial. Y dice que nosotros fuimos creados por Dios en Cristo Jesús. Pero lo interesante es que fuimos creados para buenas obras. Ese fue nuestro propósito. Yo no sé si nunca te habías hecho esa pregunta: ¿y cuál será mi propósito? Tal vez nos quedamos en lo básico que nos enseñó la ciencia, que era nacer, crecer, reproducirnos y morir. Tal vez nos quedamos así, pero déjame decirte, una obra de arte tan hermosa como lo eres tú y como somos nosotros no puede quedarse simplemente en eso. Tenemos que tener algo maravilloso, algo eterno. Creo que Dios quiere usarnos para hacer cosas maravillosas en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra familia, para transformar vidas y a partir de nosotros dejar a una generación con cosas hermosas, con valores hermosos que nosotros hemos encarnado en nuestras vidas, y así podemos dejarlo a esas bellas generaciones. Pues hoy precisamente quiero ayudarles a encontrar ese propósito. ¿Cómo encontrar ese propósito de Dios en nuestras vidas? En 20 minutos no les voy a dar
la cantidad de cosas que nos puede decir la palabra de Dios para hablarnos de ese propósito. Pero repito, quiero darles solamente 2 puntos hoy que considero que son súper importantes, súper importantes. Les aseguro que puede haber muchos más, y si Dios me guía para hablar una vez más de este tema, seguramente lo voy a hacer. Si no, por el contrario, quiero que igual lo tengas presente, los apuntes y estés conectado. Lo primero que nos dice la palabra del Señor en esta mañana es que nosotros fuimos creados para buenas obras. Pero ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Te has preguntado cuáles son esas buenas obras? Tal vez por naturaleza tú puedas pensar, no, pues supongo que darle de comer al hambriento, supongo que esas son buenas obras, y está bien, son cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero yo quiero ir más allá de las obras éticas correctas que tú puedes hacer para saber cuál es el propósito de Dios. Yo quiero que en este momento tú puedas mirar hacia adentro y puedas responderte, ¿cuál es el propósito que Dios tiene hoy conmigo? ¿Qué quiere hacer Dios hoy con mi vida? Si tú empiezas a divagar, si tú empiezas a pensar, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, si necesitas ver a otras personas para encontrarte contigo, quiero decirte una cosa, no tienes ni idea para dónde vas. Y alguien decía de una manera muy coloquial, si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿saben? Tenemos vidas con muchos años cristianas, pero son áridas, carentes de fruto. Carentes de un fruto auténtico, real, que se pueda palpar, que se pueda medir. Y cuando estoy hablando de fruto, estoy hablando de muchas cosas, de muchísimas cosas. No solamente estoy hablando de pronto de cuántos has llevado a Cristo. El fruto en sí mismo es encontrar lo que Dios planeó para que yo fuera y estar haciendo eso. Saben que para muchos es tan complicado encontrar eso y lo ven como tan difícil, como tan complicado, tan imposible. Pero lo primero es que tú puedas responderte en esta mañana, ¿sé para dónde voy o no sé? Tal vez tú sepas para dónde vas en tu universidad. Sí, yo sé, voy a terminar mi universidad, de ahí después voy a hacer una especialización, una maestría y tal. Ese es el propósito. Ese es tu propósito como persona, el tuyo, el que tú mismo decidiste tener. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Son 2 cosas totalmente diferentes. Son 2 cosas totalmente diferentes. Yo puedo tener un sueño y puedo esforzarme por alcanzar un sueño, pero otra cosa totalmente diferente es qué es lo que Dios me llamó a hacer. Yo quiero decirte algo. Mientras tú no sepas que Dios fue lo que te puso a hacer, tú lo que vas a estar haciendo es dando vueltas. Dando vueltas. Un claro ejemplo nosotros lo encontramos en el pueblo de Israel. Dios les dijo, el propósito que en este momento tengo contigo es que alcancen esta tierra prometida. Y un lugar que pudieron haberlo alcanzado tal vez por mucho en 3 meses, se demoraron 40 años. Mi amado, tú puedes durar 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y dispararle a 1000 cosas, y después de 40 años darte cuenta que aún así no supiste para dónde ibas. ¿Qué fue lo que Dios te puso a hacer? Si tú no encuentras esas cosas que Dios te mandó a hacer, tu vida se va a llenar de vacío. Tu vida va a ser igual a la de los demás. Tu vida y tus sueños van a ser los mismos que pueden tener muchos o la gran mayoría o todos. Yo no lo sé. Pero te digo una cosa. Si Dios te puso para realizar las obras que Dios te puso para realizar son obras eternas. Estoy hablando no solamente de qué estudiar. Estoy hablando no solamente de con quién casarte. Estoy hablando no solamente de hacer una linda familia. Estoy hablando de mucho más que eso. ¿Qué Dios te puso a hacer? Piensa que Dios estaba creándote. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios de otra manera. Y pensó en Pablo, por poner un nombre cualquiera. No estoy hablando necesariamente del Pablo de la Biblia. Dijo, yo te estoy formando, Pablo, y mi propósito es que tú hagas estas y estas cosas. Ahí te vas a dedicar toda la vida y ahí vas a dar fruto y ahí te voy a bendecir y ahí vas a alcanzar el propósito. Pablo puede entender ese propósito y vivirlo, o Pablo simplemente puede quedarse mirando a los demás o esperando a ver qué le llega a la vida, a ver qué toca hacer, y quedarse 40 años, 50 años, yo no sé cuántos, dando vueltas sin que realmente encuentres qué te puso a hacer Dios. Para eso es fundamental que tú logres entender dónde se encuentran esas obras.
¿Cuáles son esas obras? ¿Cómo las realizo o a qué edad o cómo funciona eso? Pues lo que tengo que decirte es súper interesante, porque la primera vez que yo leí el texto que les voy a leer a continuación, para mí fue explotó en mi cabeza. Para mí fue un clic increíble y dije, wow, ¿cómo es esto? Y logré entender algo maravilloso que quiero transmitirles en esta mañana. Ya sabemos que necesitamos estar dentro de unas obras que Dios preparó de antemano, es decir, muchísimo tiempo atrás. Él las creó para que tú y yo andemos en ellas. La pregunta, repito, es ¿cuáles son esas obras? ¿Cómo las descubro? Voy a leer un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 versículos 11 y 12 y quiero que me acompañen con detenimiento. Dice así la palabra del Señor. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Este texto es súper importante. ¿Por qué, mis amados? Porque lo que leímos en Efesios es que Él tiene obras. Y la forma de entenderlas, de conocerlas, pues es preguntarle al que creó las obras. Es lo más lógico. Si Dios fue el que creó esas obras de antemano para que yo ande en ellas, pues tengo que saberlas de parte de Dios. Y decimos, oh, pero es que Dios, ¿cómo comunicarme con ese Dios eterno que está como por allá ocupado con guerras, con tantas cosas? Pues déjame decirte que aquí nos responde este texto algo poderoso. Y dice, ¿quién puede entender y conocer los pensamientos de Dios sino el propio Espíritu de Dios? Pero después dice, oye, tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué está queriendo decir ese texto? Tú tienes por 100% la capacidad de saber y conocer los propósitos de Dios. Pastor, pero ¿cómo es que yo llevo 40 años y yo no los conozco? ¿Cómo es que yo llevo 20 años sirviendo a ese Señor y yo no los conozco? Tal vez te pase algo similar a lo que le sucedió a Job, que era un hombre recto, un hombre justo, un hombre de lo mejor. Era ese hombre, ese cristiano que tú lo puedes poner a liderar a la alabanza porque no tiene ni un pecado, mejor dicho, está perfecto. Ese es el ideal. Pero después, a lo último de su vida, por allá en el capítulo 42 de Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tal vez esa es la gran diferencia entre estar sirviendo a Dios, estar haciendo cosas para Dios, y otra es conocer a ese Dios. Pues déjame decirte que no hay una excusa, no hay nada que te excuse para no hacerlo. Tú tienes, si tienes al Espíritu Santo, tú tienes la posibilidad de entender esos propósitos de Dios, porque eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Pero ¿cómo es tu conexión con Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando con Dios? Tal vez lo haces de manera religiosa. Yo hablo con personas que me dicen, yo todos los días, pastor, yo me leo mi salmo diario juicioso. Bueno, chévere que leas el salmo diario, ¿sí? Pero ¿qué te habló Dios? ¿Dios? No, pastor, no, pues yo no escuché nada, yo no sentí nada. Entonces, ¿qué pasó? Tú puedes simplemente leer la Biblia, puedes leer 1 o 2 capítulos, ¿sí? Y leer y al final que digas, uy, qué texto tan interesante, te levantas y no tienes ni idea para dónde vas, qué fue lo que Dios te quiso decir, cuál es la palabra rema que Dios tiene para tu vida. Tienes que darle una participación importante al Espíritu de Dios en tu vida, mi amado. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo le dedicas para adorarle? Uy, qué valioso es esto. Tú no puedes esperar y escuchar la respuesta de un Dios con el cual tú nunca te has conectado. Imposible, no puede, tienes que dedicar tiempo en esa conexión con Dios. Y yo no digo que tengas una conexión religiosa, sí, pero yo escucho tantas predicaciones al día, pastor, sí, pero yo me esfuerzo por hacer esto, me esfuerzo por hacer lo otro. Te felicito porque seguramente en tu corazón tienes un deseo importante de amarle, importante de reconocerle como Señor, pero tal vez todo se queda en hacer cosas, ¿sí? Pero no en conocerlo, en estar conectado con Él. ¿Saben cuántas personas son casados en su hogar y no conocen cuál es el color favorito del uno del otro?
cuál es su comida favorita. No, pero llevan 40 años casados, 50 años casados y no conocen muchas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente se acostumbraron a vivir juntos. La monotonía. Sí, pues hacemos lo que hace toda pareja, ¿cierto? Es si yo tengo que levantarme en la mañana, hacer el desayuno, si tenemos que saludarnos en la mañana, si tenemos que dar la bendición a nuestros hijos para que se vayan a estudiar, y todo se torna simplemente una monotonía, una rutina, pero no hay relación. Yo te invito hoy, mi amado, a que tú te puedas conectar con el Espíritu de Dios y puedas saber qué es lo que tiene Él para ti. Yo te aseguro que si tú dispones tu corazón en tiempos de adoración a través de su palabra, pero no con esa religiosidad que te indica, tengo 20 minutos para leer la Biblia. A ver, voy a leerme el salmito. No. Tú dices, voy a dedicar un tiempo importante para entregarlo a la presencia de Dios, porque quiero encontrarme contigo. Tienes un tiempo, ojalá, de adoración, donde se te olvide el tiempo, donde se te olvide todo. En la noche, en la tarde, en la mañana, cuando quieras. Entonces, en ese momento, cuando tú logres llegar al corazón de Dios y decir, Dios, yo te amo, yo quiero conocer lo que hay en ti, seguramente el Espíritu de Dios te va a empezar a hablar cuál es su propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para contigo? Y lo segundo, mis amados, somos llevados a romper con los esquemas que nos obligan a hacer y un activismo. Vean, podemos caer en tantos activismos y aún así no estar conectado con el Dios al que le servimos. Mis amados, tal vez tú sirvas en la iglesia, te felicito, qué bueno, síguelo haciendo. Pero la cantidad de horas que tú sirvas en la iglesia no te asegura que estás yendo hacia donde Dios quiere. Una vez tuve que sentarme donde un joven fiel, bello, que servía a Dios, y lo miré y le dije, ¿sabes qué? Qué bueno que lo que tú haces, tú le sirves, tú haces esto a Dios, tú haces esto y esto, haces lo otro. Te felicito, muy bien, en la eternidad vas a tener un galardón especial. Pero no te olvides de hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Y ese joven abrió sus ojos, ¿por qué? Porque él creyó que con eso estaba teniendo el propósito de Dios para su vida. Seguramente tú le sirvas y vas a tener algo especial de parte de Dios, pero no necesariamente allí vas a alcanzar el propósito de Dios. En esta mañana yo te invito a que tú tomes estos dos sencillos elementos. Rompas simplemente con el estar en activismos, y dos, que tú te encargues de escuchar de parte del Espíritu Santo, manteniendo una comunión que va no solamente en no pecar. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tu relación con Dios, de cuánto lo amas, de tu adoración, de tu exaltación a Él. Y a través de ello tener una relación íntima con Él y rompiendo con tus esquemas, esos que tal vez te han montado y que no te conducen a nada, puedas encontrar algo especial de parte de Dios. Vamos a orar y vamos a rogar para que el Espíritu de Dios se encargue durante este tiempo de hablar y de hacer algo poderoso en tu vida, de conectarse contigo y de hacer algo especial, y que tú puedas aún audiblemente, ¿por qué no?, escuchar lo que Él quiere hacer contigo. Hermoso Dios, hoy bendigo a cada persona que me escucha, Señor, y ruego en el nombre de Jesús para que sea tu fluir en medio de esa persona, Señor. Rompe en el nombre de Jesús, amado Dios, con lo que hay en el corazón de pronto de muchos, el simplemente activismos. Entre más haga, más conectado estoy contigo, Dios. No, eso no es real. Señor, haz entender, amado Dios, que tú necesitas un lugar de intimidad, de ternura, de afecto, de contemplación, donde puedas, cada uno de nosotros podamos encontrar ese propósito que tienes para cada una de nuestras vidas. Padre, yo ruego que en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de lectura bíblica, Dios, donde no hay tiempo, donde no hay nuestra mente pensando en otras cosas, sino estamos 100% en ti, allí tú puedas revelarte a cada uno y puedas traer una revelación poderosa que cambie la vida y haya un antes y un después de ese momento, Dios. Manifiéstate en la vida de cada uno, muévete con poder, muévete por favor con autoridad, papá, y haz que juntos, amado Señor, podamos estar conectados con el propósito que tienes para nuestras vidas, porque eso nos va a dar una realización verdadera, porque eso nos va a dar un gozo real y auténtico, porque eso nos va a dar una felicidad eterna, Señor, no solamente momentánea, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, y es que podamos comprender cuál es ese hermoso propósito que tienes para con nosotros a través de tu Espíritu Santo, Dios. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos y ruego, Señor, para que vengas a tener un encuentro poderoso con cada una de las personas que aquí me escuchan en esta mañana. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén, Señor. Amén.
Mi amado, espero que en esta semana te puedas conectar con Dios y que Dios pueda empezar a traer una revelación especial sobre tu vida. Rompe con todo esquema que te mantiene solo haciendo cosas y permite al Espíritu Santo poner su propósito en ti. Entiéndelo y avanza hacia donde Él quiere. Dios te bendiga.